Yo nací en el 2027, después de la sequía del jarabe de maíz y los disturbios del ancho de banda. Después que la gente dejó de resolver problemas y se dedicó a sobrellevarlos. Mis padres no sobrevivieron a esa época. Entonces vivo aquí en Columbus, Ohio con mi tía Alex. En el 2045, Columbus es la ciudad con más crecimiento en la Tierra. Es donde Halliday y Morrow crearon juegos precarios. Hoy en día, la realidad es deprimente. Todo el mundo busca un lugar a donde escapar. Y por eso Halliday es un gran héroe para nosotros. Nos mostró que podíamos ir a otro lugar, sin tener que ir a ninguna parte. No necesitas un destino cuando corres en una caminadora unidireccional, con un traje de presión cuadrafónica. James Halliday vio el futuro, y luego lo construyó. Él nos dio un lugar a donde ir. Un lugar llamado el Oasis. Este es el Oasis. Un lugar donde los límites de la realidad son los de tu imaginación. Puedes hacer lo que sea. Ir a donde sea. Como el planeta de vacaciones. Surfear en una ola de 15 metros en Hawái. Esquiar por las pirámides. Escalar el monte Everest. Con Batman. Y miren este lugar. Es un casino del tamaño de un planeta. Puedes perder todo tu dinero. Puedes casarte. Puedes divorciarte. Puedes ir ahí. La gente viene al Oasis por todo lo que puede hacer, pero se queda por todo lo que pueden ser. Alto, hermoso, aterrador, de otro sexo, de otra especie, live action, de caricatura, lo que tú decidas. Sí, ese soy yo. Bueno, es mi avatar. Al menos hasta que se me antoje cambiarlo. Fuera de comer, dormir o ir al baño, lo que sea que la gente quiera hacer, lo hace en el Oasis. Y como todos estamos aquí, aquí es donde nos conocemos y hacemos amigos. Localiza a H. Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom. Bueno, hola, ¿cómo les va? No soy Nahuel Altieri, solamente usé sus credenciales para habilitar esta sala. Así que soy Ariel Ajinsky, les quiero agradecer a todos, absolutamente a todos, su presencia, saludar Patricia Trota, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Capital Federal, a todos los directivos de la Asociación de Abogados del Fuero. La verdad que para mí es un lujo que me doy, solamente porque esta es la charla de Marco, que viene a compartirnos algo que estamos hablando por todos lados. Fíjense que prendemos la tele, hablan del metaverso. Vemos las redes sociales, hablan del metaverso. ¿Y qué es? Es un punto más en donde nuestra tecnología está avanzando y nos está mostrando otro mundo en donde, por supuesto, van a surgir conflictos, pero también van a surgir, estoy admitiendo eso todo junto, también van a venir soluciones, y esas soluciones las vamos a aportar nosotros, los abogados. Se las vamos a sugerir a los jueces, y los jueces harán o no harán lugar a las soluciones que nosotros les pedimos. Por eso creamos este espacio, para compartir un poco la experiencia de Marco, que como secretario de un juzgado laboral aportó soluciones, ya sea en la pandemia, como después de ello, como tratar de llevar su juzgado al metaverso. Entonces, un poco la idea de esta introducción, de este video que ustedes vieron, es colocarnos en lo que es el metaverso, con esta película de Ready Player One, y empezar a viajar, empezar a volar, con esta aventura un poco distópica y disruptiva que nos propone Marco, para que, bueno, entendamos un poco de qué se trata, pero fundamentalmente qué uso le podemos dar a la justicia, más allá de lo que podemos ver en los medios sobre comprar ropa en algún negocio de ropa para nuestro avatar. Así que no voy a hacer más preámbulos porque la charla es de Marco.
solamente agradecerle infinitamente porque las veces que lo convocamos vino desinteresadamente a compartir su experiencia y que aparte de ser enriquecedora, es motivadora. Porque la idea que también si hay gente del Poder Judicial, ya sea de la provincia o del Capital Federal, también se nutran de esta experiencia, de esta innovación que propone Marco desde su Secretaría de Juzgado Laboral en Tucumán. Marco, gracias, no digo más nada, la sala es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Primero que nada, quiero agradecerle a los amigos de A Voz del Fuero. Siempre, la verdad que me brindan mucha confianza. Por ahí ya lo siento como que lo tengo cerquita. Calculo que dentro de poco voy a estar en Buenos Aires porque los quiero conocer también. Los felicito porque he visto que han hecho unas muy buenas elecciones. Y principalmente quiero agradecer a todas las personas que están conectadas. Tengo muchas personas que me están haciendo el aguante también desde Tucumán. Y en especial quiero saludar a nuestro querido doctor, el doctor Mario Leal. También a Horacio Granero, que me prometió estar y aquí está. Espero estar a la altura, porque la verdad que es una persona a la que estudio bastante. Sin embargo, decirle desde mi punto de vista bastante humilde, que en esto siempre veo una oportunidad. En absolutamente todo lo que me pasa trato de ver una oportunidad desde el punto de vista desde que estudio Derecho hasta que me ha tocado asumir un poco la cabeza jerárquica de un juzgado desde la Secretaría. Y en esto que ha sido el auge y también el declive de muchas cuestiones con la pandemia, que no voy a aunar sobre eso, porque creo que ya muchas charlas hemos tenido sobre los beneficios y las desventajas, pero sí quiero decirles que en eso he visto una oportunidad en donde hemos tomado una desformalización de ciertos actos en absolutamente todos nuestros ámbitos de la vida, en donde hoy estamos hablando o nos estamos juntando en definitiva a charlar sobre algo que si nosotros ponemos en el mejor buscador del mundo, ¿qué es? No vamos a encontrar un solo concepto. Y yo me animo a que vayan pensando en el transcurso de esta charla cuántas de estas cuestiones hay así, en donde nosotros no encontremos un concepto quizás, no hablo de algo unívoco, sino de algo en que todos estemos de acuerdo en qué significa. Entonces eso nos está poniendo al frente, creo yo, ya un desafío. Nos está poniendo un desafío como quizás habrán tenido algún momento los constituyentes en decir, bueno, cómo nosotros empezamos a identificar todos los fenómenos que nos van pasando. Cómo le decimos a esto que nos sucede y bueno, cómo explicamos al mundo en general cómo funciona. Para eso y como absolutamente todo lo que yo hago en mi vida, decido involucrarme desde el punto de vista de investigación, pero sobre todo desde el punto de vista experimental. Hay algo que siempre me molesta a mis amigos que dicen que yo me preparo para este momento porque siempre me gustó mucho el gaming. Entonces, para mí no es loco tener de alguna manera un avatar, tener una identidad digital, conocer un poco de lo que significa ciertos roles que se dan a través del mundo digital. Y bueno, pensar que hoy eso se lo está orientando hacia un tipo de economía de Web 3.0, para mí es un placer, me encantaría, porque no quiero crecer más, quiero ser el Marco siempre que le gustó el gaming y la tecnología. En base a eso, bastante tengo yo en la justicia, quiero decir que formo parte de un juzgado que es íntegramente digital, es el primer juzgado en Tucumán que recibe causas 100% digitales. Esto nos ha dado una ventaja bastante interesante por sobre el resto, digo, que ingresaron quizá de manera más obligatoria a esta mistura de utilizar una nueva herramienta. Voy a compartir pantalla, así vamos hilando un poquitito hacia dónde quiero ir. Bueno. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, me ha gustado mucho, de todas maneras, quiero felicitarte, me ha gustado mucho la presentación, ha sido bastante ilustrativa, sobre todo también porque lo que yo le voy a mostrar ahora parte también de lo mismo, parte un poco de lo que nosotros quizás ya conocemos de ciencia ficción, cuando empieza a hablar propiamente de lo que es el metaverso, particularmente creo que antes tenemos que atravesarnos un poquitito más a que nos demos cuenta que esto ya lo conocemos, si bien de forma directa o indirecta, puedo decirles que en base al concepto es un poco menos y un poco más de lo que entendemos por metaverso, pero sí meternos en lo que por ahora sí nosotros somos especialistas, o la mayoría de los que estamos acá, que es dentro del derecho. Cuando se van a dar cuenta que la presentación que elegí para esta vez, o elegimos con mi amigo el doctor Franco Orellana, que siempre me acompaña y ahora está conectado dentro de uno de los metaversos, que es el metaverso de Mark Zuckerberg. Él está en Horizon Worlds, en realidad en Horizon Venues, que es una oficina que nosotros utilizamos y que vamos a llegar al final de esta charla.
En este elijo, porque incluso ahora salió la notificación de que el estreno de la segunda película va a ser el 15 de diciembre, utilizar algo que yo voy a poner como ejemplo de cómo funciona el metaverso, que es con Avatar. Si bien conocemos Ready Player One, que también lo vamos a ver en un video que hemos preparado al respecto, quiero explicarles un poco de cómo nosotros llegamos a la incorporación o cómo se han chocado dos mundos distintos. Si nosotros hablamos de que Internet es un mundo y la justicia es otro, bueno, cómo esto se ha ido interconectando. Y para eso siempre vamos a tener que hablar de conductas y derecho y tecnología. Con esto quiero explicar de que revoluciones tecnológicas existieron durante todo nuestro proceso de historia en la evolución humana. No me voy a poner a hablar de la revolución industrial ni de mucho menos, pero sí ponerle un pequeño ejemplo de algo que a mí siempre me llama la atención cuando empezamos a hablar de esto, porque bueno, al haberse puesto un término tan popular, muchas personas piensan que no solamente que esto es muy lejano, sino también justamente es un verso, encima se presta el nombre. Y con esto, ¿qué quiero decirles? Que quizás no me toca ser una generación que no ha nacido con tecnología, pero sí haber visto cómo ha sido la evolución dentro de lo que ha sido la web 1 y la web 2. Ya vamos a explicar bastantes términos qué significa esto. Quiero decir que a mí me tocó ver cómo empezaron las intercomunicaciones con teléfonos que parecían un ladrillo, hasta cómo hemos empezado a conectarnos como nos conectamos ahora. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que las revoluciones tienen su tiempo, las revoluciones tecnológicas, sobre todo si nosotros hablamos de que la tecnología es paulatina y que va mejorando por sobre capas. Particularmente acá pasa lo mismo. Hoy, cuando nosotros ya estamos hablando de metaverso y su acceso y de su conexión, su hardware, cómo nosotros nos conectamos a eso, y bueno, todo está siendo bastante experimental, bastante rápido en lo que se dice, pero si nosotros nos abstraemos cómo ha sido el proceso en que nosotros hemos empezado a utilizar electricidad con Edison y cómo se ha empezado a comercializar, por ejemplo, la bombilla de luz, es gracioso decirle que cuando ha llegado a su máximo auge, o decir, cuando Edison dice, bueno, tengo este producto, lo vamos a comercializar, ha demorado 40 años para que tenga un 80% de aceptación dentro de un mercado, y hablamos de la electricidad. Bueno, ni hablemos de la evolución de Internet y cómo ha ido paulatinamente mejorando. No vengo tampoco a hablarles mucho de eso, hay muchos más especialistas que yo, pero sí quiero que comprendamos el fenómeno. Para mí es muy importante, sobre todo cuando nosotros estamos investigando fenómenos nuevos, valga la redundancia, que sepamos de dónde viene, conozcamos lo que hay hoy y proyectemos lo que sigue, que para eso somos también reguladores de conductas. Nosotros nos valemos de tecnología, la tecnología que nosotros más utilizamos, ya sea estamos adentro o afuera del proceso judicial, es particularmente este derecho constitucional, que es el debido proceso. Si nosotros hablamos de lo que es el debido proceso, y sabemos que el proceso en sí es un tipo de tecnología, en donde las partes dijeron, bueno, estamos en un debate dialéctico en donde, de alguna manera, tenemos que resolver nuestras conductas que son contrapuestas en forma pacífica. Esa interferencia tecnológica también, porque nosotros podemos hablar de que se han ido dando distintos tipos de conducta a lo largo del tiempo, que fueron reguladas de forma un poco más pasiva, un poco más activa, un poco más directa o indirecta, copiando o regulando ciertas codificaciones. Sí podemos tener bastante presente de que la tecnología siempre ha estado vinculada con la justicia. Ya parece muy lejano el hecho de cuando nosotros íbamos a presentar un escrito y nos ponían un cargo. Y bueno, el cargo al principio era manual y nos decían trajo copia, no trajo copia, ponían un sello y bueno, y en definitiva escribía a la persona que se encontraba en los mostradores que tal cuestión había sucedido. Como avanzado un poco más, apareció el cargo electrónico. Todavía seguíamos con la tecnología, porque el expediente es un tipo de tecnología, obviamente, en lo más amplio del término, pero por el cual nosotros nos conectábamos con la justicia. ¿Y por qué hablo de conexión? Porque quiero que empecemos a vincular todo esto con la tecnología. En la justicia hay mucha información. Todo lo que nosotros procesamos desde el inicio de una demanda, una sentencia, una ejecución, si se quiere, o lo que fuere, es transmitir información, nos comunicamos. Y bueno, dentro de un mundo globalizado nos hemos empezado a comunicar de una manera distinta y la justicia en algún momento debió dejar de ser, o debería dejar de ser, reticente a estos tipos de canales de comunicación que justamente van a mejorar el producto y la experiencia del usuario, algo que nosotros vamos a ver mucho con los tipos de metaverso. Esta interferencia que nosotros vemos, obviamente también ha tenido un avance paulatino que ha superado un poco más con la pandemia. Nosotros entendemos, obviamente, el proceso como una herramienta al servicio de las personas por la cual nosotros
tratamos de llegar a la paz social. Le hablo de tratar porque obviamente a veces eso no sucede. Sin embargo, como citándolo al doctor Mario Adaro, creo que la justicia en sentido estricto no la manejamos las personas, sino que somos meros pacificadores o acercamos esa herramienta hacia la sociedad. Y si nosotros en sí decimos que somos una herramienta, es decir, nosotros somos el martillo, somos el casco, somos la protección, bueno, calculo que nosotros vamos a querer siempre mejorar esa herramienta. ¿Para qué? Para mejorar esa experiencia de paz social. Muchas veces es más importante cómo transitamos ese camino al resultado que nosotros llegamos, porque en definitiva son muchas las cuestiones, y esto no tengo la suficiente experiencia para enseñarles, por las cuales nosotros podemos llegar a una sentencia favorable o no, a una decisión que nos convenga o no, un convenio, o lo que fuere que pueda suceder dentro de un proceso judicial. Sabemos que hay muchos factores externos. Bueno, lo mismo pasa con los cambios paulatinos que se dan en la tecnología. Nosotros hemos empezado a ver que con la experiencia que nosotros vamos a generar ahora de lo que es o no un metaverso como un tipo de tecnología, han sido convergentes de muchas otras tecnologías que ya nosotros teníamos a mano y que quizás ya conocíamos. Lo mismo ha pasado con la convergencia dentro del proceso de distintas herramientas tecnológicas para que la justicia no frene. Seguramente va a haber cara de que la justicia en algún lado sí ha parado, en otros no, pero bueno, sí ha sido mi primera tarea como persona que es tecnoactivista judicial, pese a que soy de la escuela de Alvarado Belloso dentro de lo que es la parte procesalista. Entiendo que ya no existe un garantismo 100% propio, sino ya existe un garantismo tecnoactivista, porque de todas maneras habría que utilizar tecnología con las garantías constitucionales que nosotros ya conocemos, y sin irme mucho más al debate entre activista y garantista. Con esto ya vamos llegando y avanzando un poquito más a lo que nos compete. Dejamos a mano lo que más propio tenemos hoy dentro del avance de la tecnología, como la herramienta principal, que es el proceso, y hablando de herramienta como tecnología. El proceso son etapas que generan un proceso productivo y tiene un resultado. Si yo quería decir de otra manera, o utilizando un poco más de tecnología, tenemos un input y tenemos de alguna manera el resultado que eso genera. Obviamente, siguiendo lo que incluso es un tipo de tesis en esto, un algoritmo, donde el proceso judicial debería tener mucho de eso, y no tener que generar de acuerdo a cada juzgado, de acuerdo a cada época cultural, de acuerdo a cada criterio, etc. Bueno, sin embargo, nosotros decimos que ese proceso rígido, ¿no? Necesariamente tiene que transitar un camino hasta la solución o resolución jurisdiccional. Ese camino que va transitando el expediente, que utilizamos un tipo de tecnología. Dentro de ese tipo de tecnología que es el expediente, utilizamos más tecnología. Y hoy puedo nombrarles muchísimas más. Es decir, nosotros hemos incorporado algunas tecnologías nuevas y otras no tan nuevas. Si nosotros hablamos de las audiencias virtuales, de las notificaciones por código QR, de mensajería instantánea, de sentencias multimedia, y así puedo mencionarles muchas tecnologías que hemos incorporado que ya estaban al alcance nuestro en general dentro de lo que es un mundo palatino. Es decir, no vino la justicia como poder republicano y dijo, toma, te lo presto esto es algo que yo he creado y bueno, lo utilizar ahora nosotros juntos. No, creo que incluso ha sido mucho más el empuje del verdadero usuario de la justicia, quien ha dicho, che, ¿qué pasa que ustedes no utilizan esto? ¿Cuál es el tipo de inseguridad que eso genera? Y acá vamos a utilizar mucho esa palabra, seguridad o inseguridad. El por qué se empezó a implementar algún tipo de tecnología o no. Casualmente, es algo que en el derecho se debate y se discute mucho. Creo que el expediente digital, más seguridad que inseguridad, nos trajo. Y bueno, la aplicación de más tecnologías que nos permite generar más datos, nos permite generar más huella, seguramente nos va a dar una seguridad mucho más importante, un proceso mucho más transparente, y eso, un proceso mucho más rápido. Y acá dependiendo de ustedes del expediente digital, pero no es eso, sino vamos un poquito más al estrecho que nos genera la pandemia. Se quiera o no se quiera, haya habido resistencia o no, desde la puna hasta para abajo, nosotros hemos dicho, bueno, hay que digitalizar la herramienta secundaria porque la justicia como servicio esencial no puede parar. Teníamos nosotros una estrecha vinculación de que el papel era algo sucio, algo que transmitía el virus, que estábamos con todas las complicaciones. Entonces hemos empezado a utilizar un tipo de razonamiento o a repensar la justicia desde otro punto de ámbito, que se quiera con una inflexión o no, era mucho más informal. Ya se dictaron resoluciones por teléfono, por WhatsApp, hubo bastante acomodo dentro de eso, hasta que hemos dicho, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Modificar nuestro software y modificar nuestro hardware. Es decir, nuestro sistema de gestión tiene que adaptarse a lo que está sucediendo ahora, y nuestro hardware, que era ante el expediente físico, también. Entonces, de alguna manera, ¿cómo nosotros a algo abstracto le damos una solución tecnológica? Y ahí hemos empezado a realizar esos tipos de debate de que
era mejor, cuántos derechos se vulneraban y cuántos no. Sin embargo, acá estamos, y creo que no atentó contra el sistema republicano de seguridad y justicia. ¿Esto qué quiero decir? Que si yo hace 10 años le decía que esto iba a suceder, donde ustedes iban a tener casi prácticamente la posibilidad de acceder a la justicia en forma ubicua, es decir, en cualquier momento, a partir de cualquier lugar y sin ningún tipo de limitación horaria o física, me va a decir imposible. Eso es totalmente imposible, que se está yendo al futuro de acá a 30 años o como fuere. O que de alguna manera ustedes pueden ver cara a cara a un juez al mismo tiempo que están presentando el escrito y que ese cargo ya está subido y está decretado. Hoy nosotros podemos tener un tipo de comunicación distinta con la justicia. Nosotros hablamos de que la justicia en sí genera información, bueno, genera información a través de la puesta en comunicación. Algo que ya vamos a charlar un poquitito más de cómo ha ido mejorando dentro de la justicia y a donde quizá quiero llegar un poco con la utilización de nuevas herramientas tecnológicas y por qué no la utilización de un tipo de metaverso o los metaversos que tengamos a mano para generar soluciones mucho más ágiles. Al respecto, es lo que ya le hablaba un poquito, de que las tecnologías que se han ido incorporando. Esto no quiero avanzar tanto sobre eso, porque mucho más me genera esta cuestión de debate, o que puedan ver propiamente cómo nosotros utilizamos esa herramienta, o para qué creemos que se va a utilizar, que creo que eso es más importante todavía, porque por ahí algunos habíamos adoptado quizás ya la práctica de tener la educación a distancia, pero jamás nos hubiésemos imaginado que la justicia se encuentra a distancia, es decir, poder utilizar de alguna forma los beneficios de la virtualidad o la digitalización para entornos que eran tan rígidos. Bueno, entonces con esto quiero decirles que así como evolucionó el teléfono ladrillo y donde la persona que tenía el Nokia enorme, que era pesadito, que no entraba ni siquiera en el bolsillo, le decía que iba a poder al mismo tiempo que utilizaba internet, llamar a una persona, hacer una videollamada, enviar un mensaje de forma instantánea, utilizar su sistema de mail, etcétera. Me iba a decir, eso es imposible, eso es una computadora chiquita, lo que me está diciendo. Bueno, acá lo que yo quiero decirles es que con el metaverso o con los tipos de metaverso nosotros vamos a poner un peso en nuestro bolsillo. O sea, si nosotros hablamos de que antes íbamos a poner una computadora, que de hecho si nosotros decimos hoy nuestros teléfonos inteligentes o tontos, podemos llamarlo de dos maneras de acuerdo a la situación en la que hoy los pongamos en relación a la tecnología que hay, hoy son con pequeñas computadoras, con incluso procesadores y hasta memoria de mejores computadoras que otras. Y que nos dan acceso también a distintos tipos de tecnologías al mismo tiempo. Bueno, es un poco lo que viene a decir esta tecnología que yo le vengo a proponer. Dentro de la relación de pandemia y tecnología, que lo vuelvo a quizá mencionar, es que acá hemos aprendido que hay soluciones digitales para problemas digitales. ¿Cuánto puedo decirles hoy de que ustedes se han vinculado, se quiera o no, con la tecnología? ¿Cuántos tipos de proceso se han modificado para que ustedes tengan que vivir de forma normal? Es decir, tener nuevas experiencias sobre viejas soluciones. Vayamos a lo que ha sucedido con la pandemia, y quizá las personas que no utilizaban su home banking no les ha quedado otra para utilizar su fondo que hacerlo. Y ya no podía ir al médico, y bueno, tenía telemedicina, quería comprar a mi casa, y bueno, el tema era el e-commerce, ya sea desde lo más rudimentario, mandar un mensaje o chiflarle, si alguien quiere, al panadero, como ir a comprar a través de todas las economías de plataforma que existen. Con esto nosotros también hemos automatizado procesos y obviamente hemos montado una justicia, se quiera o no, online. Una justicia que debería estar preparada, o creo yo en muchos lugares estuvo preparada, para que no vernos cara a cara, es decir, no generar este vínculo que existía antes dentro de la puesta en común de las cosas, pero sí hemos aprendido de ambos lados del mostrador a que si viene un cliente y tiene un problema en donde, que por ejemplo Ariel tiene muchos de estos problemas, ya según lo que estuve conversando, tiene algún tipo de problema, por ejemplo, de phishing, o tiene algún tipo de problema con las estafas digitales, ya vamos a hablar un poco también, rozando parte del metaverso eso, sabemos que la solución que nosotros vamos a tener que dar es digital. ¿Y por qué hablo de la solución digital? Y porque esa conducta tiene una huella digital, tiene un tipo de elemento probatorio digital y tiene que tener una interpretación igual. Es decir, hay conductas que eran anacrónicas, que ya no tienen una vinculación igual a como era antes. El famoso, a mí me pasa mucho escuchar esto, bueno, pero es como se hacía antes. Antes nosotros decíamos, pero ya es incompatible. Hay ciertos procesos que se han automatizado que ya no son compatibles a como eran antes, pese a que a ese como era antes, pues generaba seguridad. No sé, la notificación en la oficina, hoy discutíamos la otra vez en el juzgado, del hecho de que el juez firme un decreto, y ese decreto tenga que ser en una oficina posterior a la que debería haber salido, es decir, tenga una notificación bastante posterior, por ejemplo, cuando se prueben pruebas que están diferidas, o se reabren algún tipo de término, etcétera,
y dice el código que no, que bueno, que esa firma del decreto tiene que haber sido notificada en la próxima oficina. Pero si nosotros hablamos de qué es la oficina y cómo utilizamos nuestro sistema de notificaciones, salvo que utilicemos notificas como el gran Ariel nos ha traído acá la otra vez, es un sistema de ficción. Es un sistema de ficción que nos generaba seguridad. Es decir, nosotros, bueno, sabemos que los lunes y jueves, en caso acá en Tucumán, en el foro laboral, tenemos notificación a la oficina en donde por imperio de ley estás notificado de lo que diga el juez. Y bueno, y la cédula sabemos que la retiramos tales días y tales días. Perfecto. Ahora ya sabemos que antes de que salga de la oficina ya sale en el sistema y le hemos pedido un bono de movilidad, una tasa de justicia, ya está juntada antes de notificarse. Y así cada circunstancia. Entonces hemos visto que esa ficción se está rompiendo. Hemos visto que ese tipo de conductas dentro del Poder Judicial y está empezando a ser anacrónica. Entonces, ¿qué solución digital le vamos a dar a eso? Y bueno, ahí vamos a ir con la codificación posterior. Pero no me voy a ir un poco más de tema. Cuando ya empezamos a hablar de la incorporación, y yo le hablaba de que hay dos mundos que chocan, que son la justicia y Internet, nosotros hablamos de que existió un avance paulatino de lo que es la web. Sin por ahí meterme tanto, sin meterme tanto por ahí en términos bastante propios, porque eso es lo que yo busco hoy, que tratemos de utilizar toda la analogía posible, todo lo que nos permita comprender cada uno de los fenómenos, porque por ahí cuando yo hace el nombre Web 1, Web 2 y Web 3 me van a decir, ¿qué es eso? Y en realidad estamos en contacto permanente con todo este tipo de comunicaciones de Internet. Cuando hablamos de Web 1, la única diferencia, y ya me retrotraigo a un Internet bastante rudimentario y bastante básico, el hecho es que Internet funcionaba como una herramienta unidireccional. Es decir, había una empresa que buscaba un usuario y no había nada más. Había una información bastante centralizada y había un canal único de comunicación en la cual, por ejemplo, esto pasaba mucho con lo que son las landing page o páginas de paisaje, en donde venía una empresa y decía, bueno, esto es lo que yo quiero comunicarte. No había una interacción o una posible interacción. La Web 2, navegamos todo el tiempo, o sea, ustedes ya saben que el auge de la Web 2 son las redes sociales, y el auge del Internet móvil, sobre todo. Es decir, nos empezó a intercomunicar. Acá ya hay una posibilidad de que, pese a que existe una empresa centralizada, el usuario se comunique. Es decir, ya hay una interacción dentro de la comunicación. Hablo de conceptos bastante básicos de lo que estoy diciendo porque es mucho más complejo, sin embargo quiero que se entienda para que lleguemos a lo que es la Web 3. Hasta ahí, tanto la Web 1 como la Web 2, y si nosotros nos metemos en todo lo que rodea tecnología, que vamos a hablar un poco de todo lo que rodea el metaverso también, o los distintos tipos de metaverso, sabemos que la Web 3 ya es una nueva versión que busca superar la Web 1 y la Web 2 como toda tecnología que evoluciona en capas. Acá dentro de la Web 3 lo que tiene es que ya no centraliza la información o ya no centraliza el servicio o la economía en una empresa. Acá ya es lo que muchos conocen de marketing un poquito más, ya es el prosumidor. Es la posibilidad de ser consumidor y productor a la vez, de generar algún tipo de economía digital utilizando Internet. Básicamente, un Internet bastante más avanzada, hiperconectada y que requiere ciertos requisitos justamente para que se desenvuelva en la forma que la Web 3 lo pretende. ¿Con esto qué quiere decirlo? Si nosotros hacemos una comparación analógica de lo que es la justicia, fíjense que evoluciona el mismo término. ¿Por qué? Porque existe un contacto entre dos mundos distintos. Es decir, una Web 1 que podría haber existido, si nos retrotraemos a la justicia, una Web 2 que creo que es un poco la que nosotros estamos transitando, y yo vengo a proponerles cómo la justicia puede incorporarse a la Web 3. Acá ya quiero mostrarles un pequeño video nomás que he preparado. ¿Me escuchan? ¿Van bien? Porque quiero que el video lo puedan ver bien. Me parece que acá lo tengo sin sonido. ¿No lo escuchan o no? No. No. Bueno, ya lo pongo en otro formato. La tecnología nos puede fallar a todos. Marco, compartilo como video, en compartir avanzado. Dale, video. dale. Estoy viendo que tenemos alguien de la audiencia conectados al metaverso. ¿Me parece a mí o no? Sí, lo tenemos a mi querido el doctor Franco Orellana, que él es relator en el juzgado donde trabajo, y con quien nosotros venimos investigando un tipo de metaverso en específico, pese a que venimos haciendo comparaciones con otros, y donde nosotros trabajamos nuestras sentencias multimedia. Así que bienvenido, que nuestro querido Franco, ya nos vamos a comunicar con él a través del metaverso también, no te preocupes, al finalizar la charla. Ahí vemos un avatar.
Hay un avatar ahí, es igual, ¿no? Te digo, es igualito a él. Estamos atravesando todas las dimensiones. Sí, me parece que lo vamos a tener que ver desde mi drive, porque me parece que se bajó sin sonido. Por lo pronto me dan ganas de ir a Disney, viendo ese Bueno, camino. Acá yo vengo a traer eso. Vengo a traer, porque mi concepto de metaverso, y mira que firme lo que te estoy firmando, porque ya te voy a decir una cosa, lo más picante, no se anima a dar un concepto bastante específico de metaverso. Pero si te lo quiero resumir, ahora te digo que para mí es un parque de diversiones. Y vamos a ver por qué. Ya voy a explicar mi tesis antes de que salgan todos de la charla por lo que estoy diciendo. Espero que no pase eso. Ahora, 2 minutos. A ver si ahí me permite. Ahí va. En el parque de Animal Kingdom en Orlando, Florida, la empresa de entretenimiento Disney abrió una puerta a Pandora, el mundo de los humanoides azules de la película Avatar. El viaje a una experiencia fuera del planeta comienza con las montañas flotantes, Aleluya, recreadas gracias a los años de experiencia en efectos audiovisuales de los Imagineers de la compañía. Los costados de la senda que recorren el planeta extraterrestre están rodeados de plantas, algunas reales y otras ficticias, pero arregladas de forma tal que es difícil diferenciarlas. Todo, pasando desde la vegetación, por la comida, el sonido ambiental o el lenguaje, está pensado para hacer sentir al visitante que ha dejado Estados Unidos para viajar fuera de la Tierra. La atracción principal de este sector del parque consiste en un simulador de vuelo, mediante el que se ofrece a los visitantes la experiencia de sobrevolar Pandora a lomos de un Banshee. El juego, Flight of Passage, comienza al realizar la misma fila para ingresar a la atracción y permite al usuario internarse en las entrañas de las cavernas hasta un laboratorio. Una vez allí, se transitan distintos recorridos interactivos, en donde videos, muñecos animados y la propia escenografía reaccionan al paso de los visitantes, generando la sensación de estar en un mundo de película. El storytelling tiene un rol fundamental en este juego, y todo está pensado para situar la experiencia años después de la primera película, presentando un planeta en vías de recuperación luego de la depredación minera que se narra al principio de la saga. Los jugadores son invitados a participar como si fuesen clientes de la empresa dedicada al turismo ecológico, y la narrativa explica cómo cada participante será vinculado a un Navi y podrá volar a lomos de un reptil alado. La historia nos lleva por las diferentes habitaciones del laboratorio, atravesando las etapas necesarias para que la tecnología vincule a los participantes con sus avatares, gracias a unas sillas diseñadas para esta finalidad. La sensación de vuelo se genera gracias a esta silla, que simula ser el animal que vuela por los cielos de Pandora, gracias a distintos movimientos diseñados para acompañar la vida experiencia. El juego comienza cuando los visitantes se montan en las sillas y se colocan las gafas para poder visualizar el video en 3D. Las butacas no solo tienen movimientos hacia arriba o hacia abajo, generando la sensación de elevación, sino que también tienen pequeñas bolsas de aire que se inflan y desinflan para poder producir la sensación de que se monta un animal que respira. La sensación, que recrea el mundo ideado por James Cameron, ofrece una vertiginosa aventura de simulación, una experiencia multisensorial que actualmente solo puede alcanzarse en parques de entretenimiento como este. La intención del parque de atracción, en cuanto es una organización de medios para producir sensaciones determinadas, es muy similar a la experiencia inmersiva que se espera para el futuro de Internet. Existen fuertes indicadores de que la próxima etapa evolutiva de la web se verá caracterizada por experiencias que van a ir mucho más allá de la simple visualización en pantallas y que en cambio nos deberemos acostumbrar a la percepción envolvente de una realidad digital. Para que estas experiencias sean posibles y realmente podamos sentir como si estuviésemos en un lugar distinto al mundo físico, todavía falta que la tecnología evolucione. La capacidad de procesamiento de los equipos portátiles para la reproducción de contenido multimedia es todavía bastante limitada, y la voluminosidad y el peso de las gafas de realidad virtual dificulta el goce de la experiencia. Por otro lado, la reproducción de entornos digitales detallados e interactivos necesitará de sofisticados mecanismos de inteligencia artificial, capaces tanto de generar reproducción gestual en los avatares como de impulsar los motores de los equipos hápticos. Pero la sola posibilidad de que este tipo de realidades virtuales puedan ser construidas en un futuro cercano no es todo lo que engloba el concepto de lo que se espera del futuro del Internet. Gran parte de lo novedoso de la tendencia emergente está vinculada a la generación de escasez virtual, logro que se alcanza de la mano de las tecnologías criptográficas descentralizadas. De tal modo, mediante la implementación de certificados de titularidad digital, se puede generar valor digital, del mismo modo que en el mundo físico un certificado de dominio sobre un bien lo hace.
Tecnologías en pleno crecimiento, como las que se basan en cadenas de bloques de la red Ethereum para generar tokens, son ventanas al futuro de lo que se espera de Internet. Por último, la viabilidad de un mundo digital que alcance una relevancia siquiera similar a la del mundo físico necesitará también de medios de conexión accesibles. No solo los equipos XR son costosos, sino que incluso muchos son versiones experimentales, proyectos que se valen de la experiencia del usuario para terminar de modelar el producto final. Además, la velocidad de conexión necesaria para que varios usuarios puedan interactuar en un entorno digital supera con creces la disponibilidad de los anchos de banda en la mayoría de las partes de nuestro país. Se espera que en los próximos 5 a 8 años muchas de estas necesidades puedan ser satisfechas y existen grandes expectativas acerca de poder formar un universo digital. Este universo de experiencias, también denominado Omniverso, es el concepto quizás más parecido a los ejemplos de ciencia ficción. No solo será posible sentirse como si se estuviese realmente allí, sino que además existirá la posibilidad de realizar actividades que generen valor económico y utilizar herramientas que impulsen los circuitos productivos. Bueno, espero que les haya gustado ese pequeño videito, que lo hicimos con mi querido Franco Orellana, que es el que está conectado a través del metaverso, tímido. Bueno, ahora les voy a compartir un poquitito más para que ya nos metamos al 100% en esto. De todas maneras, nadie me dice si les gustó el video. Bien, con esto vamos a hablar. Sí, casi no lo necesito esto. Bueno, entonces ahora que por ahí sí me gustaría conversar un poco más. Así que voy a dejar de compartir esto ahora. Y ya voy a compartir dentro de un ratito la pantalla para mostrarles las ejemplificaciones de lo que estamos charlando. Capaz, pero todavía no le veo las caras, digo, capaz que están dormidos, no les gusta nada de lo que estamos hablando. Todavía no hemos tocado el tema que les gusta. Pero bueno, dentro de eso, estimo que hay mucha gente que me quiere y por eso sigue escuchando. Y acá estamos yo le hago en Disney, Marco. Estamos como si estuviésemos en Disney, así que habla tranquilo. Bueno, si yo podría darles un concepto de metaverso o un tipo de concepto de esto, lo distribuyo en dos partes. Me gusta el ejemplo que les he puesto con un parque de diversiones de Disney, porque ese sería el ejemplo de cómo funciona, para mí o a mi criterio, esta tecnología que vengo investigando, que a la vez converge a otras tecnologías, que cumple un montón de roles distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero que son distintos únicamente por la experiencia que eso genera. Con esto, por ahí que quiero mencionarles. Y en términos ciertos, Mark Zuckerberg nos dice que el metaverso es Internet. Es Internet inmersiva. Todos conocemos qué es Internet. ¿Para qué? Bueno, me encanta a mí la historia, ¿no? Y cómo se genera Internet, o para qué ha sido creado paulatinamente y después se empezó a utilizar como una herramienta pública. Sin embargo, si yo hablo de que Internet, en definitiva, es un universo, acá nosotros vamos a contar con distintos tipos de universo. Hay algo que hoy les quiero explicar dentro de lo que es el concepto de metaverso, es que no hay uno solo. No existe el metaverso. Hoy voy a explicarles un poco eso porque creo que es la estructura en que más confusión existe. Hoy, como por ejemplo, y ahí está el funcionamiento previo a darle el concepto, si se quiere, lo vamos a definir por lo negativo y por lo positivo, algo muy, muy difícil de hacer en este tipo de tecnología. Pero si nosotros hablamos de que el metaverso funciona, o la herramienta tecnológica metaverso funciona como estructuras tecnológicas que van escalando, puedo decirles de que, así como, por ejemplo, puedo mostrarles Pandora, el universo que nosotros acá hablamos de ver, de Avatar. Pandora queda en Magic Kingdom, ¿verdad? Es decir, Magic Kingdom es un parque. Es decir, hablemos de que ustedes están entrando en una experiencia inmersiva donde se sienten que están volando en un Banshee, por ejemplo, en ese caso, y se encuentran con personas azules todo el tiempo y con plantas y islas que no existen, o que creemos nosotros que en nuestra realidad física no existen. En su momento ustedes salen de eso y se encuentran con Animal Kingdom, es decir, un reino animal, un reino en donde principalmente ya las personas dejan de predominar. Nosotros entramos en otro tipo de realidad como parque. ¿Y dónde está Animal Kingdom? En Disney. O sea, hablemos de otro global, de un universo. Y es así como yo creo que hoy se encuentran los distintos tipos de metaverso que existen. Si nosotros hablamos de Sandbox, si nosotros hablamos de Decentraland, si nosotros hablamos de Roblox, si nosotros queremos irnos al parte del gaming y vamos con Fortnite, que me encanta. Que ojalá mi sobrino escuche en algún momento esto y sepa que estoy dando una charla de derecho hablando de Fortnite. Se muere. Pero con esto, ¿qué quiero decirlo? Eso en algún momento sí va a estar hiperconectado.
eso en algún momento va a tener una identidad digital. En su momento, así como a mí me gustó jugar al Hellblade, al Mu, al Lineage, a distintos tipos de juegos, que se trataba de distintos tipos de roles en donde se genera un avatar. ¿Qué es un avatar? Una identidad digital dentro de lo que antes se conocía como un videojuego. Y hoy yo le pregunto, ¿el metaverso es un videojuego? Y utiliza la misma experiencia inmersiva y casi les diría que la misma cultura interactiva. A mí no, al entrar con Horizon, por ejemplo, yo utilizo mucho el metaverso de Mark Zuckerberg porque es el que más ha puesto. No voy a hablar sobre cripto, sino voy a hablar en este caso sobre la herramienta tecnológica. Hoy apuesto mucho dentro de este metaverso porque lo estoy investigando para qué se empieza a utilizar. Y hoy, y es esto lo que les voy a mostrar después como ejemplo, lo ven utilizando mucho más para lo que es la incorporación de un tipo de tecnología al quehacer jurisdiccional. ¿Por qué? Porque creo que nosotros dentro de esto vamos a tener que empezar a comprender como operadores jurídicos, hablo de tanto abogados de trabajo independiente como dependiente del Poder Judicial, cómo funcionan este tipo de tecnologías para que casualmente no solamente lo utilicemos a nuestro favor. Nosotros ya hablamos del tipo de soporte de tecnología que incorpora otra, una mejor, entendiendo el principio de equivalencia funcional. Si algo me sirve para esto, bueno, tengo otra tecnología que lo supera, bueno, y sirve para lo mismo, incluso para más. Ya vamos a hablar de las estructuras procesales que yo creo que puede darse a este tipo de tecnología, pero dentro de esto quiero decirles que comparto algo que se dice mucho en esto, que el metaverso no en sí no es un lugar, no es una cosa, sino es un momento. Es un momento donde nuestra vida digital vale más que nuestra vida física. Y mire qué fuerte lo que le digo, pero esto sucede desde los videojuegos. Esto sucede desde el momento que no quería ir al baño porque me vibraba el joystick y quería seguir jugando con otra persona mientras yo estaba inmerso en eso. Bueno, de alguna manera había una interconexión. Sin embargo, acá es donde, y por eso lo he dado de forma precedente a lo que es Web 3.0, acá es donde nosotros tenemos que entender de que el metaverso, como un conjunto de mundos o realidades virtuales en donde se utilizan modelos de negocios digitales, incorpora para eso, para ser un universo virtual. Es decir, para ser un universo, tiene que estar hiperconectado, es decir, hablamos de Internet. Ya vamos a hablar de qué requiere eso. Requiere hoy un tipo de hardware y un tipo de conexión específica que, por ejemplo, en Argentina escasea. Es decir, nosotros hablamos de que hay recursos de escasez para acceder a este tipo de recursos tecnológicos. Si nosotros hablamos de que esto es inmersivo, casualmente volvemos a lo mismo. Esta tecnología inmersiva puede ser, y le aseguro, puede volverse bastante increíble, pero bastante increíble al momento de conocer cómo funciona verdaderamente. ¿Por qué? Porque en algún momento, pese a que hoy nosotros los distintos tipos de metaverso podemos acceder, y por ejemplo les voy a compartir acá, podemos acceder de nuestro ordenador, la idea de que esto sea inmersivo o que tenga esta posición, es casualmente generar todo este tipo de experiencia del usuario, en donde el usuario ya busque directamente este tipo de rol inmersivo, en donde, ahí pueden ver mi pantalla, ahí abierto una sentencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir? Para nosotros experimentar hoy dentro de esto, ya lo que yo quiero, por ejemplo, invitarlos hoy, no es necesario contar con los Oculus Quest 2, por ejemplo, que es lo que yo tengo, que son las gafas en su momento eran de Google, hoy han sido comprados por Meta, las que te permiten entrar al metaverso de Mark Zuckerberg, que es el que yo utilizo. Pero, por ejemplo, Spatial, que yo le estoy mencionando ahora, que por ejemplo sé que lo utiliza un jugador en Morón, que están investigando bastante y que se ha conectado la otra vez a ver el evento de la UBA. Si han tenido la posibilidad, han visto de que se ha generado un universo UBA, un metaverso UBA, ¿dentro de qué? Dentro de otro tipo de comunidad, una comunidad física. Pero, por ejemplo, esto es gratuito, pueden ingresar y van a conocer lo mismo que era antes, jugar un videojuego, entrar a Facebook, etcétera, y conectarse. Sin embargo, a este tipo de hiperconexión entra lo que yo ya le manifestaba, que son modelos de negocio, así como ingresó lo que hablo de inteligencia artificial o algoritmos o un hardware de tecnología con algún tipo de soporte Snapdragon para bancar ciertos soportes digitales y tecnológicos como lo que ustedes ven acá. Se ha incorporado tecnología que nos da seguridad y que se generó a través de lo que se llama la escasez digital. La escasez, en definitiva, de que algo es único y existe solamente para esto. Fíjense que acá ya empezó a hablar de lo que es tecnología blockchain y NFT. Me gusta mucho por ahí, dentro de todo lo que es la explicación de nuevas tecnologías, cómo nosotros podemos comprender esto que nosotros siempre lo nombramos en inglés y nos gusta por ahí mencionarlo,
¿cómo lo define un humorista? Si nosotros jugaríamos, por ejemplo, y hablando de blockchain, obviamente, espero que no me mate el boxeo especialista en esto, pero me gusta mucho la explicación de que si nosotros estaríamos jugando, por ejemplo, al financiero o al Monopoly, que todos habremos jugado alguna vez, decirle cómo nosotros jugaríamos a eso sin los billetes. Bueno, esto es una explicación de que da un humorista respecto de cómo funcionan las criptos y el blockchain. Si nosotros no teníamos los billetes, podríamos anotar en una libreta cuánto dinero tiene cada uno y a quién le pertenece y, por ejemplo, a dónde va esa transacción. Si de alguna manera nosotros vamos avanzando dentro del juego, el que lo conoce, me imagino que todos, nosotros tenemos ese billete, de alguna manera, hablo de esa libreta, que tiene anotadas todas las transacciones que nos dan seguridad de todos los actos que van sucediendo, donde ya no tengo el papel billete, sino tengo una libreta. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que esa libreta es un algoritmo? Es un algoritmo que genera seguridad justamente entre los usuarios. Bueno, esa es la explicación que más o menos yo puedo darle de cómo funciona el tipo de cadena de bloques dentro de lo que es la criptografía. Sin embargo, decirle que eso ya está involucrado no solamente dentro de lo que es la Web3, que es lo que le va a permitir de forma descentralizada a los usuarios tener un tipo de economía no solamente colaborativa, sino también una economía digital. Y es lo que va a empezar a diferenciar las actitudes que nosotros vamos a tomar frente a estas nuevas tecnologías. Es decir, en algún momento, y créanme que eso va a suceder, nosotros no vamos a poder estar exentos de esto. Por ejemplo, que también es muy conocido, cada uno de los metaversos, si ustedes me preguntan, tiene una particularidad, no solamente desde el punto de vista de jugabilidad, obviamente, porque muchos de esos son juegos. Si ustedes ingresan, van a encontrar que muchos tipos por ahí lo mencionaba también Ariel, muchos de qué tipo de casa de ropa, si nosotros podemos mencionar, no sé, de lo que pueden hacer, por ejemplo, Nike, a través de Nikeland, que es un lugar donde los fanáticos compiten, corren, de hecho pueden utilizar la transferencia de la velocidad que tienen sus teléfonos para transferirle al juego. En Vans pueden generar una experiencia inmersiva, crear zapatillas y personalizar monopatines, que yo ando en monopatín, me encanta. En Sony, que también ha decidido desembarcar, por ejemplo, en lo de que es de Roblox, hacen un montón de recitales y tipos de recitales en donde permiten no solamente esa hiperconexión, donde ahora también se ha sumado Spotify, por ejemplo, desde lo más, ¿cómo explicarle? De lo más inmersivo posible, pero también empieza a generar un tipo de economía y algún tipo de proceso, no solamente de fidelización hacia este tipo de tecnología, sino también de utilidad del usuario. Hablamos de la experiencia del usuario, en donde, fíjense cómo se llama este nombre, es descentralizado, no hay nada centralizado. Y acá es donde vamos a pensar un poco, y ya me meto un poco más para no irme a todas las cuestiones tecnológicas que involucran solamente el metaverso, y acá es donde nosotros vamos a empezar a conocer que se forman distintos tipos de relaciones o conductas tecnológicas. Algo que ya podría haber existido dentro de un juego. A mí me pasaba cuando jugaba los juegos, y tenía desde los 10 hasta el año pasado, cuando jugaba los juegos, por ahí siempre está hecha la ley de la trampa, la posibilidad, por ejemplo, de realizar algún tipo de trading, de algún tipo de ítem especial, alguna espada, por ejemplo, y que la persona con la que vos realizabas la transacción tenga algún tipo de maña, y no hablamos de hack, sino algún tipo de maña únicamente dentro del juego, en donde a vos te estafan. Es decir, a vos, dentro de lo que es tu identidad digital, mi personaje, que se llama Bestia, ha sido estafado por el personaje que se llama Miguel. Y pese a que Miguel se llama en realidad Romina Carrizo y Bestia se llama Marco Rossi, existe de alguna forma algún tipo de conducta entre personas que pueden estar en forma virtual en distintos tipos de lugares físicos, de hecho lo que sucede todo el tiempo. Y bueno, nosotros vamos a empezar a comprender cómo ese tipo de conducta empieza a inferir acá. El que utilizo mucho yo, que es Workrooms, que es, como decía, que es el de Meta. Van a ver que se utiliza a través del MetaQuest, que es el que yo tengo, son las gafas de realidad virtual, y a donde, por ejemplo, ahora está conectado, y ya lo voy a traer para acá, un colega que es relator en el jugado, que Franco, de paso me manda un saludo, y donde pueden verlo, donde también funciona con un avatar, donde nosotros acá utilizamos nuestro sistema, pero acá se van a ver ustedes incluso. Acá, por ejemplo, lo que nosotros empezamos a utilizar, y ya lo voy a mostrar un poquito más, es la posibilidad de un trabajo colaborativo e inmersivo, algo que vuelve a incorporar no solamente el concepto de metaverso, es decir, existe esto no solamente de economías colaborativas, sino la posibilidad de que los usuarios interactúen entre sí. Bueno, la justicia trabaja en forma colaborativa constantemente. Si nosotros pensamos que la figura del juez o la jueza es quien hace todo, estamos confundiendo el rol de las personas, de las 23 personas que trabajan detrás de un juzgado o detrás de un tribunal. Este tipo de trabajo colaborativo va siempre evolucionando dentro de las tecnologías que nos generan la posibilidad de trabajar. Así como en su momento había que escribir a mano, y ahora nosotros todos trabajamos en Word. Bueno,
esta herramienta que yo le estoy mostrando acá, que cómo funciona o más o menos cómo se ve, nos permite a través no solamente de ese pizarrón, sino donde está conectado Franco, que al frente está mapeada su computadora, la posibilidad de entrar a nuestro sistema de administración de expedientes, mientras al mismo tiempo nosotros vemos un video, por ejemplo, que está ahí, hoy se están viendo, aunque esté muy chiquitito, con el Oculus lo verían muy grande, están ustedes ahí conectados en una sala de audiencia virtual, mientras al mismo tiempo podemos estar escribiendo un mismo archivo los dos, o leyendo jurisprudencia, o etcétera. Es decir, podemos trabajar como prácticamente si estuviésemos frente a frente y utilizando tecnología únicamente al alcance de mi mano, ni utilizando un control, abriendo una pantalla con los dedos, por ejemplo, o minimizándola con los dedos, algo que capaz que antes conocían propio de las películas. Bueno, acá pasa lo mismo, te permite trabajar en forma colaborativa al mismo tiempo. Sin embargo, lo que genera por ahí esta circunstancia ahora es una parte experimental, porque si usted me pregunta, ¿el sistema de relatoría funciona así? No. No, pero si con el Franco tenemos alguna duda y queremos analizar algún tipo de espacio jurisprudencial o queremos trabajar con nuestro juez, y bueno, nosotros trayéndole las gafas como lo estamos haciendo, podemos trabajar en cualquier lugar del mundo, como si prácticamente estuviésemos ahí, y con todas las herramientas a mano, con una sola computadora, y ni siquiera con una computadora, siquiera únicamente con las gafas. Entonces, volvemos a hablar de todas estas convergencias de tecnología. Entonces, por un lado, acá les estoy contando un poco la utilización esta procesal que nosotros le damos y le podríamos dar dentro de lo que es la justicia. Hoy es algo que es un tipo de recurso escaso, por lo mismo que le decía que es bastante incómodo dentro del precio, es decir, las gafas hoy ustedes las consiguen entre 300 y 350 dólares, no es algo que la justicia le va a regalar a las personas que trabajan ahí. Si imagínense que sucede que a veces no hay cámaras o algún tipo de teclado o algo para que trabajemos. Sin embargo, lo mismo pasaba antes con la posibilidad de que sea asequible o no un celular. Y acá empiezo a darle las distintas posibilidades. Este es un tipo de posibilidad extraprocesal que yo les traigo acá. Ahora, antes de meternos en las posibilidades procesales también, y ya lo conversamos un poquito más entre todos, ya lo sacamos al compañero Franco. Antes de traerles eso, empezamos a hablar de que yo he nombrado marcas de raigambre mundial al respecto, que están trabajando con sus estructuras tecnológicas dentro de cada uno de estos metaversos, algunos confiando más en otros, con la posibilidad de que exista un tipo de compra-venta que esté realizada en forma descentralizada, por ejemplo, con tecnología de blockchain. Pero nosotros también vamos a hablar ahí de que acá hay muchos especialistas dentro del foro laboral. Y puedo mencionarles de que si nosotros ya habíamos entrado en un conflicto con las economías de plataforma para saber si Uber, Pedido Ya, Rappi, Airbnb, etcétera, generaban un tipo de relación de trabajo de acuerdo a cada circunstancia del caso, créanme que con la cantidad de figuras y nuevas figuras, es decir, acá nosotros no solamente vamos a conocer nuevas figuras laborales desde el punto de vista técnico, es decir, nosotros ya vamos a contar directamente con diseñadores que trabajan de una cierta manera, con personas que se encargan de la experiencia del usuario únicamente, así como dejó de existir a veces en algunos lados el secretario o la secretaria de un estudio, por ejemplo, ya todo se automatiza a través de un chatbot. Bueno, acá van a existir nuevas figuras que van a estar encargadas de nuevas figuras laborales. Y si yo le pregunto, si viene hoy una persona y le dice, che, mira, yo trabajaba, por ejemplo, para Spotify, lo que yo me encargaba era hacer ingresar a la gente a donde era el recital en vivo, y si tenía algún tipo de problema, le solucionaba en forma de soporte virtual, utilizando este tipo de gafas. Y ustedes le van a preguntar, ¿en qué horario trabajaba? ¿Cuál es la fecha de ingreso que usted tenía? ¿Cuál es la fecha de egreso? Ahora, ¿cómo van a probar todo eso si nosotros no lo entendemos? ¿Cómo nosotros, bueno, me hablaba ahí también Ariel, cómo nosotros vamos a entender un conflicto de competencia al respecto? Estas cosas sucedían antes, sí, sucedían antes. Sin embargo, hoy van a ser un poco más recurrentes y sobre todo van a involucrar mucha más tecnología. Entonces, si nosotros no comprendemos lo que involucra la web 3.0, probablemente no vamos a poder descifrar nada de lo que implica la defensa de los derechos de un trabajador o del empleador mismo dentro de nuevos entornos laborales. Con esto, ¿qué quiero decirles? De que no solamente se va a dar dentro del ámbito del trabajo, si nosotros hablamos de personas que van a vivir dentro de un mundo descentralizado. ¿Se acuerdan que yo le he dicho que la justicia era un mundo y Internet era otro? Ahora imagínense que la justicia ya no va a ingresar como poder del Estado a una web descentralizada. ¿Por qué? Porque ya no manda ahí. Ya no tenemos un mandato constitucional donde dice que este poder del Estado es quien va a regular la conducta de todas las personas que se encuentran ahí. Y imagínense que si yo les digo hoy un dato bastante particular, que hay más personas jugando en este momento al Fortnite que jugando al fútbol en todo el mundo entero. Y quiero decir, sí, es un dato real. ¿Esto qué implica? Imagínense que ya nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, ya están teniendo un tipo de conducta o las posibilidades laborales, extralaborales o lo que fuere,
que van a generar conflictos también digitales desde ese entorno. Ellos van a participar en forma activa de esto. ¿Cómo nosotros vamos a defender este tipo de conducta? Y sí, mira, yo me he casado con ella y hemos compartido la billetera virtual, hemos pasado primero de BTC a USDT, pero cuando yo he tenido que devolverla, ella me ha dicho que quería divorciarse y que la mitad era de ella. ¿Y dónde está eso? ¿Qué comprendemos de lo que está pasando ahí? Con esto, ¿qué quiero decir? Les puedo nombrarle 10.000 cuestiones que no es lo que me gusta a mí no me gusta nombrar los hipotéticos, me gusta nombrar lo experimental. Al respecto, muchos habrán leído una noticia, por ejemplo, de algún tipo de acoso, etcétera, que se da dentro de este tipo de entorno. Bueno, y eso podía suceder desde el Messenger, también antes, y bueno, nosotros más o menos teníamos que comprender cómo funcionaba el Messenger y quién estaba detrás, y bueno, y entendíamos cómo probar una dirección IP. Bueno, acá va a haber muchas cuestiones más de datos que nosotros no contamos y no los manejamos, y decirle algo más, una justicia centralizada tampoco cuenta con eso. Entonces, ¿qué vamos a apostar dentro del metaverso, por ejemplo, con cleros? Es decir, con personas que se encargan de impartir justicia digital. Hablamos ahora, capaz que vamos a empezar a hacer una distinción entre lo que era justicia en el mundo físico y en el mundo virtual, sobre quién tiene potestad de resolver ese tipo de cosas. Esto es bastante interesante porque, obviamente, si bien nosotros sabemos de que tenemos, de alguna manera, tenemos empresas que se encargan de generar la tecnología metaversal, no son las dueñas. Es decir, volvemos a lo que le estoy mencionando un poco de esta Web3, es una estructura de Internet descentralizada, en donde hay un específico prosumidor, un específico concepto de que quien está consumiendo el producto es también productor de ahí, y es que genera datos. Nosotros antes pensamos que de la Web 2 teníamos una estructura como Facebook, y bueno, de hecho está judicializado y hay un montón de casos al respecto, Mercado Libre, etcétera, que ellos se valen de nuestros datos y a través de eso generan riquezas. Eso está dicho, nosotros generamos datos en la Web 2. Ahora, en la Web 3, nosotros nos podemos valer de eso. Y acá es donde, por ahí ya empezamos un poco más a todo lo que es los conceptos de blockchain, de NFT y cómo nosotros podemos trabajar ese tipo de conducta. Fíjense que hoy hay un posgrado del cual participando también de la UBO que es sobre gaming y metaverso. ¿Por qué? Por la vinculación que tienen específica estas dos figuras. Pensemos, por ejemplo, en el más utilizado hoy, que es el Axie Infinity. El Axie Infinity, ustedes me preguntan, es un juego. De alguna manera es un juego en donde ustedes, utilizando un tipo de tecnología, generan riqueza. Ahora, esa riqueza, ¿cómo yo la utilizo? Ustedes me preguntan, y bueno, hay chicos que juegan, tienen 9 años y hacen $200 por día, ¿y es trabajo infantil? Lo hacen a través de una estructura, y así podemos hablar, no saben, de la cantidad de conductas que hoy se están dando, pero sobre todo lo que les quiero decir en esto, porque acá veo muchas caras pícaras y pícaras, de que hay mucha plata. Hay mucha plata moviéndose alrededor nuestro que no la estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya se acabó el billete, se acabó de ver eso, de ver los fajos, se acabaron los bancos, se acabaron, la plata está en otro lado. ¿Y qué pasa? Y se está moviendo. O sea, cada vez hay más personas y más metaverso, no porque qué lindo es jugar. Ay, mira qué lindo mi avatar, me veo mucho más lindo y acá soy flaco o gordo o alto. No, ahí hay plata. Por eso las mayores marcas, las que hoy marcan el rumbo dentro de cada uno de los géneros, está ahí. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, está Chipotle, marca número 1 en venta de burritos. Yo me decía, ¿qué como un burrito en el metaverso yo? Y bueno, en su presentación, las primeras 30.000 personas que accedían a su evento tenían un burrito gratis. En cualquier sucursal del mundo. Y bueno, voy a decir, ¿cómo genera eso, Marco? Bueno, hay mucha más explicación al respecto dentro de eso, pero acá aprovecho para meterme un poco más a lo que hay hoy. Es decir, a cómo traigo hoy esta parte de Web3. Si yo le dije que existen muchos derechos de fondo que se van a ver vulnerados, pese a que no es que dentro de estos universos virtuales que hoy son paralelos. ¿Por qué digo paralelos? Porque en algún momento tu avatar que está en Sandbox va a poder trasladarse a Decentraland, así como Ariel puede venir a Tucumán y yo a Buenos Aires. Y transitar mundos distintos con la misma identidad digital y vinculados todas las cuestiones que yo quiera vincular. Con esto, ¿qué quiero decirles? De algún momento, esta circunstancia que hoy parece anómala o parece lejana, se va a ir acercando un poco más a nuestros tribunales, no solamente en la parte de fondo, que es lo que estoy mencionando, sino en la parte de forma. Hay un tipo, por ejemplo, de prueba específica, de la cual hoy me permito escribir al respecto también, que tiene que ver con la reconstrucción de hechos. Imagínense, por ejemplo, ni hablar de políticas públicas, yo puedo decir la cantidad de políticas públicas que el metaverso puede introducir en el país, pero me vuelvo loco, por favor, me transformo ya del judicial al ejecutivo porque es una locura, que lo vamos a hablar un poquito si quieren. Pero si nosotros hablamos de lo que es la reconstrucción de hechos y cómo está codificado en cada uno de nuestros códigos de forma,
La reconstrucción de hechos, en definitiva, es poner al juez en carne. Es decir, esto, señor juez, sucedió de esta manera. Lo invito a que usted se constituya en la 8ª de Corrientes y Maipú y observe de que este semáforo está cruzado y de ninguna manera mi cliente podría haber visto la luz al pasar. Yo necesito que usted se constituya. Obviamente no va el juez, muy raro, salvo en cuestiones ambientales, muy grosa, mucha guita y haya que justifica sueldo, no. Bueno, va a ir el oficial de justicia a constatar esta circunstancia, en donde desde la perspectiva específica que usted le digan, él va a constatar lo que está sucediendo ahí. ¿Cómo reniego hoy con esto? Porque de alguna manera los oficiales de justicia y los oficiales indicadores no tienen celular para decir, déjame el acta, yo quiero que me muestres. Yo quiero conocer la realidad que está ahí. Bueno, no voy a meter en esa. Sí, decirles esta circunstancia. Imagínense que yo a través de, fíjense cómo lo hizo la UBA, por ejemplo, está genial. Hoy yo con la parte que contiene el metaverso de realidad inmersiva y storytelling puedo poner en carne propia. Imagínense que si encima tengo los trajes que me permiten recibir un contacto, puedo poner a un juez en la situación específica y exacta de lo que se siente que le choque en la cadera a 60 kilómetros por hora. En una situación realmente exacta a como quizá lo corroboro con otra prueba en el principio de amplitud de prueba con la pericial. Entonces, a través de la misma reconstrucción del hecho, puedo poner en carne propia lo que se siente recibir un disparo, y eso va a suceder, ¿por qué? Por los tipos de trajes que hoy se están generando. Y ustedes, ¿cómo les puedo resumir y simplificar esto? ¿Han visto las burbujitas que siempre apretamos que vienen los productitos? Bueno, a través de eso se van generando, lo pueden ver en Ready Player One, que es la película que hemos visto ahí. De alguna manera nosotros vamos a poder generar un entorno exacto de lo que se haya vivido, por ejemplo, para reconstruir un hecho pasado, en donde algoritmos, datos y el 100% de lo que no se agrega hoy a la justicia, que es matemática, me van a decir precisamente lo que sucedió en ese momento. Y puedo decirles que quizá si algún tipo de código, sí, un poquito macabro, puedo mostrar al juez lo que se sintió en ese momento. Es decir, ¿podrá fallar de otra manera? Hoy decirles, si yo vengo hoy, por ejemplo, y dentro de esto que le estoy diciendo, conozco algún tipo de persona que me haga el tipo de diseño que yo necesito para que después ingrese exactamente a donde se encontraba la persona que trató de asesinarme. Exactamente reproducir todos los movimientos. Ustedes alguna vez ya habrán visto cómo se hacen ese tipo de reproducción, en donde diciendo yo iba por acá, he caminado por acá, y empiezan a reconstruir los hechos de la escena del crimen. ¿Qué pasa si yo puedo decirle que puedo traerle exactamente eso? Es una prueba preconstituida, es una prueba fabricada. ¿Qué hacemos eso con hoy? Hoy es algo que no es idóneo para reconstruir un hecho. ¿Por qué? No está en un código. Sin embargo, hoy con la posibilidad, por ejemplo, tengo mi Oculus, bueno, le ofrezco al juez, a la contraria, a quien perito, a quien sea, esta posibilidad. Genero, ustedes me dirán, mira, no puede valorar el juez porque ya lo preconstituido. Bueno, ¿genera una convicción o no? ¿Qué vamos a hacer con la regulación de eso? ¿Por qué me dirá que no se encuentra previsto el medio? Hay mucho tipo de tecnología que no. Sin embargo, esta tecnología específicamente a mí me va a permitir generar conductas exactamente como se encuentra en el mundo físico. Es decir, un entorno virtual exactamente como se da ahí. Y que incluso, algo que por ejemplo antes sucedía en los juegos de rol, pensemos de que antes en un juego de rol existía un Game Master, o lo que se llama un GM, quien era en definitiva el gobernador de todo ese juego. Pese a que existían ciertas reglas implícitas de que se podían hacer que no, había ciertas reglas que la ponía ese GM, que es quien ponía toda la unidad productiva. Este es el servidor, este es el tipo de conexión, este es el tipo de cambio, etc. Eso a través de esta Web3 ya no existe. Entonces, de alguna manera, existe un pleno control de todo lo que sucede ahí, con no solamente tecnología que va dejando una huella de todo lo que sucede. No hay nada más seguro de lo que yo le estoy proponiendo que esto, en donde ya no interpretan personas, ya interpretan datos. Si yo interpreto, le repito, velocidad, peso, fuerza, estatura, todo puedo reproducirlo de manera exacta como ha sucedido, porque eso me permite. ¿Y qué pasa si lo utilizo como una política pública? ¿Qué es lo que nosotros, y sin empezar a hablar sobre teoría del delito y la pena, qué pasa si nosotros tenemos a nuestros presos con el Oculus y nosotros controlamos todo lo que ellos pueden hacer? Absolutamente todo. Lo que ellos pueden, dónde pueden moverse, qué pueden decir, qué pueden hacer, dónde pueden trabajar, cómo pueden aportar a la sociedad y a una economía. Por ejemplo, hablamos de El Salvador, que hoy tiene una economía abierta, lo que es la parte de criptomonedas. Y bueno, voy a decir, che, mira, que no te sale más barato, no lo pagarás solo en un mes al Oculus el precio. Sí, igual está impedido de su voluntad física, pero fíjense la libertad que nosotros le podemos dar a las personas. Y en esto puedo hablarles de 1000 tipos de políticas públicas al respecto para terminar con la pobreza,
mejorar la educación, optimizar recursos. De alguna manera, todo lo que nosotros, esto me recuerda mucho a un planteo que tuvimos hace poco dentro del juzgado, en donde se ha realizado un tipo de pericial, en donde una persona quería saber si se había mandado ese audio o no, si era la persona del demandado quien había sido titular de esa voz. Entonces muchos dirán, ¿quién es el especialista para eso? Ofrezco un perito informático, ofrezco una persona que es especializada en fonoaudiología. ¿Cómo de alguna manera ofrezco esta prueba? Bueno, si yo ofrezco un perito informático que tiene una inteligencia artificial que de forma precisa me puede decir los tonos de voz, los momentos, yo solamente necesito a alguien que sepa utilizarla, y bueno, de alguna manera ya estoy reemplazando un tipo de pericia. Esto es lo que va a suceder con absolutamente toda la tecnología que nosotros tenemos a mano, pero con toda la parte de profesional independiente, y volvemos a si la máquina va a reemplazar a la fuerza humana, y no vamos a ese tipo de charla, pero sí decirle que dentro del proceso judicial y dentro del principio de equivalencia funcional, nosotros nos vamos a encontrar en el proceso con la posibilidad de utilizar este tipo de medios, de utilizar este tipo de tecnología. Así como hoy sacamos capturas, filmamos videos, etcétera, hoy normal. Hoy te filmo y bueno, y es lo único que yo necesitaba para comprobar todo lo que ha sucedido. Bueno, hablamos de integridad, licitud, autoría, listo. Compraremos el libro del doctor Biel y Cuadri y nosotros incorporaremos perfecto la prueba del proceso. Antes era impensado. Antes nosotros no veíamos cómo hacerlo, más allá que la cámara de seguridad que podíamos conocer. Con esto, ¿qué quiero decirle? Empecemos a pensar en propio, empecemos a pensar en cómo funciona esta tecnología y cómo nosotros podemos utilizarlas a favor de nuestra forma de llevar la vida diaria, y también pensar a cómo se incorporaría la justicia dentro de esto. Y con esto ya le voy terminando y resumiendo un poco de lo que le estoy mencionando. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir pensando de que todo esto está tan lejos? ¿Cuándo nosotros realmente vamos a agarrar el toro por la asta de este blanco móvil? Nosotros estamos regulando recién ahora de cuestiones que venimos haciendo hace 4 años, 3 años, hablamos de la pandemia. Esta circunstancia de que nosotros hoy contemos con tecnología que incorpora muchísimas tecnologías a la vez, no es algo menor, así como el teléfono incorpora la posibilidad de hablar, sacar fotos, filmar, grabar, etcétera, etcétera. Hoy nosotros hablamos de que nosotros vamos a tener casi un control ubicuo de un montón de tecnologías al mismo tiempo, en donde si yo les digo, bueno, el control de muchas tecnologías al mismo tiempo acelera todo tipo de procesos, genera y brinda todo tipo de posibilidades. En ese aspecto, es que yo quiero invitarlos a involucrarnos en algo que, como cuando inicie la charla, le quería decir, hoy puedo darle un tipo de concepto de metaverso. Me encanta Juan Corbalán cuando él habla de que existe un tipo de concepto de metaverso débil, un tipo de concepto de metaverso intermedio y otro fuerte, de acuerdo a cada circunstancia que tiene cada uno. Sin embargo, decirles que este concepto no es nuevo, este concepto de tipo de tecnología no es nuevo, sin embargo es bastante genuino hoy por hoy el hecho de que se haya incorporado con la escasez digital, se haya incorporado con la posibilidad de que exista la Web 3, de que se haya mezclado toda esta circunstancia para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy con esto? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no hablo de una regulación de algo descentralizado, sino nosotros vamos a aparecer AFIP tratando de regular las cripto, digamos. Y bueno, vamos a entrar en los mismos hierros que hoy se está ingresando dentro de la parte del ámbito fiscal, que muchos estarán renegando también al respecto. Hoy lo que yo les trato de entender es cómo nosotros este tipo de conducta de interferencia intersubjetiva que incorpora tecnología de un universo digital con múltiples decisiones en donde el tiempo, imagínense esto que le estoy diciendo, el tiempo, la unidad de medida de las personas inventada únicamente, ¿verdad?, para ordenarnos, el tiempo ya no es el mismo, en donde la unidad de medida ya no es la misma. Pese a que nosotros digamos que a las 10 de la noche estamos jugando, y bueno, en el mundo que yo estaba ahí, en ese momento no eran las 10 de la noche, en ese momento era de noche, era de día. En ese momento no llovía. En ese momento, es decir, ya estoy hablando de que el metaverso deja de ser también un lugar, y es lo que yo decía, es un momento. Y un momento en donde puedo ser lo que yo quiera o lo que me dejen ser. Y particularmente, hoy la experiencia del usuario es lo más importante para esta Web 3. Si no, vamos a tener el mismo grado de manipulación que tiene el Web 2 con respecto a nuestros datos, nuestra economía, nuestra forma de consumir y nuestra forma de trabajar. Igual, muchas gracias sobre todo por la atención. Quedo a disposición, Ariel, de divulgar para las preguntas, si hay alguna. Genial, Marco, gracias. La verdad que nosotros estamos esperando de la asociación una charla
sobre esto, sobre todo de la digitalización forzosa que se generó con la pandemia. Casi todo lo que estamos acá litigamos y de un día para otro terminamos utilizando una plataforma creada para otros efectos, para otros fines, utilizando una firma electrónica que muchos no estaban familiarizados ni siquiera con el concepto de la firma digital o la firma electrónica. Eso, también ese parate estuvo bueno porque muchos empezamos a escribir y empezamos a compartir información y después, bueno, vino el desarrollo o la explosión de las cripto, blockchain, todas las funcionalidades que tiene blockchain. Bueno, acá con Leonor estamos investigando mucho sobre eso y nos faltaba quizás desde acá tener una visión, sobre todo tuya, sobre ya no podemos decir, como decía recién, qué es lo que se viene, sino qué es lo que vino, ¿no? No hay mucho tiempo más para que esperar y el crecimiento de la tecnología es exponencial. Desde que empezó el teléfono, el primer teléfono, creo que era el de Graham Bell, hasta que apareció el celular, y de que apareció el celular hasta que aparecieron los smartphones, cómo se achicaron el espacio, el tiempo de desarrollo. Entonces, bueno, acá hay algunas preguntas. Acá Leonor quiere saber cómo se conectan los distintos metaversos al ser extraterritoriales, qué pasa en caso de delitos llevados a cabo en algún metaverso descentralizado. Bueno, primero es cómo se conecta, vos hablaste de Decentraland, por un lado, si se conectan entre ellos, ¿cómo funciona eso? Bien, por ahora están en forma aislada. Si bien lo que vos sí podés generar es una identidad digital y conectar, por ejemplo, tu billetera virtual, absolutamente todo de los metaversos están hoy, incluso decirte que ahora Instagram incorpora la Web3 y a través de Instagram va a poder, como por ejemplo, comprar tokens no fungibles, por ejemplo. Es decir, esta circunstancia de que vos puedas incorporar tu billetera virtual, que ya no es ni siquiera un home banking, por eso les digo, es decir, la posibilidad de incorporar los datos más privados que vos tenés, es el primer paso para hiperconectar este tipo de tecnología. ¿Y por qué decirte? Porque si bien están funcionando la mayoría, hay alguien que está utilizando mi nombre y me estoy autofelicitando, ya. Es una locura. Capaz que el metaverso. Esta circunstancia va a suceder, seguramente sí se van a hiperconectar, creo que está en una fase de desarrollo esta circunstancia. ¿Por qué? Porque no solamente depende de un tipo de hiperconectibilidad, sino también depende de este hardware que yo os estoy mencionando. Hoy nosotros a través de los distintos tipos de computadoras con distintos tipos de medios nos podemos conectar a estos tipos de metaverso y como antes realizar un juego, es decir, antes cambiamos un juego, ponías otro, hoy te vas a dar cuenta de que así como fue la evolución de la Play 1, la Play 2, Play 3, Play 4 y Play 5, donde prácticamente podés jugar al mismo tiempo y hacer todo al mismo tiempo y chatear y hablar, antes no podías hacerlo, antes tenías que venir a las casas a jugar. Esto pasa lo mismo. De alguna manera sí se van a hiperconectar, todavía no. De hecho, es la verdadera idea que existe dentro del metaverso, que tiene Roblox, que tiene Meta, pero hoy forman universos descentralizados paralelos. Bien. Perfecto. Y acá, bueno, una cuestión de competencia fue justo lo que charlábamos antes en la previa. ¿Qué pasa con delitos llevados a cabo en algún metaverso descentralizado? Claro, yo le contaba a Marco que justo estoy atravesando un caso en donde a una cliente le robaron, o sea, sustituyendo su identidad, ejecutaba una transacción de bitcoins. Entonces, ¿dónde hacemos el foco de la jurisdicción? Porque si bien el delito fue acá, el banco digital está en otro país. Bueno, y acá, ¿cómo lo ves, Marco? Digamos, por ejemplo, pasa algo en Decentraland, digamos, y no sé, la ubicación física del autor del delito o del diputado sería, no sé, Avellaneda. Bueno, Avellaneda, pues yo soy de Avellaneda, no porque seamos delincuentes. No, por favor. Fíjate que hoy muchos códigos de procedimiento ya hablan de la extraterritorialidad, es decir, que ya empezamos a entender un poco más de este tema. Sin embargo, es lo mismo que yo antes, por ejemplo, te diría, ¿qué hacemos si vos me estás llamando por teléfono, verdad? Y a través de ese teléfono cometes un delito contra, por ejemplo, mi identidad. Por ejemplo, algún tipo de xenofobia o algún tipo de ultrajación, ¿verdad? ¿Y a dónde inicio la demanda? Si vos estás, por ejemplo, en Uganda. ¿Qué haríamos como abogado? Esa es mi pregunta. Yo siempre trato a veces primero hacerlo desde el ejemplo anacrónico y vamos al digital. ¿Qué harían ustedes? Mire, doctor, y le ofrecen 100 palos verdes por iniciar únicamente el intercambio. Es decir, mandemos una carta de documento. ¿Qué hacemos? ¿Y vamos como Ariel a Gibraltar? ¿O le pedimos, por ejemplo,
a la Corte Tucumana que nos entienda acá y digamos, mirá, pasó esto, notifiquemos, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes como profesionales del derecho? Entendiendo, les vuelvo a repetir, esta situación donde no hablar de derecho de primera generación, segunda generación, tercera generación, hablo de razonabilidad, hablo de personas que resuelven conflictos a través de la razón, hablo de pacificadores. ¿Qué opinan ustedes que nosotros podemos hacer? Bueno, si les ocurre una respuesta, es bienvenida, y si no, sí entender al respecto que es esta distinción que yo le hablaba de este choque de dos mundos nuevos, en donde nosotros, si bien vamos a entender que se estaría vulnerando, por ejemplo, ahí hay que hacer una distinción bastante importante. ¿Se está vulnerando un derecho dentro del mundo digital o dentro del mundo físico? Primera pregunta que yo les haría. Porque en base a eso también es que nosotros vamos a poder entender este negocio jurídico de una manera distinta. Si nosotros hablamos que estamos dentro de un universo descentralizado, ese universo descentralizado no es que no tiene normas. No es que no existen normas al respecto. Sí, sí existen normas. Fíjense, si nosotros antes, por ejemplo, hablamos, pero es Web 2, y para traspolarlo al ejemplo ahora, si nosotros subíamos un tipo de contenido en Instagram o en Facebook, por ejemplo, que no siga las políticas de la empresa. Pese a que existen fallos que dicen, bueno, escucha Instagram, restituirle las cuentas a dos personas, que es reciente, por ejemplo, a dos políticos, ya tomamos una decisión bastante centralizada, esa web, de qué hacer con esto. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que todos nosotros formamos parte de ese gobierno, de esa red centralizada? Todos nosotros tomaremos esa decisión. ¿Qué pasa si yo les digo, por ejemplo, ya hablando de Ready Player One, que al momento de que nosotros tengamos que renovar el DNI, por ejemplo, a los 8 años, nuestro DNI sea un celular, donde ese celular sea tomar decisiones cívicas constantes? Es decir, usted tiene la obligación de ver todos los videos y mantenerse actualizado, por ejemplo, como ciudadanos, y tomar la decisión. Por ejemplo, ¿te gustó o no te gustó la charla que dio Marco? ¿Te pareció interesante? Es un chanta. Listo, perfecto. Valoremos dentro de este tipo colaborativo lo que está sucediendo. Bueno, esto es lo que se plantea si nosotros vamos adentro de lo que es el concepto de cleros y que quiere intervenir dentro de la justicia descentralizada, esta posibilidad de que los usuarios tomen la decisión de la comunidad digital. Ahora, si esto no ocurre dentro de la comunidad digital, y bueno, volvemos a la base que nosotros ya estamos cómodos, pisamos tierra y lo conocemos, ¿verdad? Sin embargo, sí, decirles que hoy no está regulado el tema. ¿Por qué? Porque la regularización dentro de un sistema que es descentralizado es bastante más complejo que lo que nosotros hablamos. Sin perjuicio de eso, lo que más podemos entender al momento que nosotros pedimos, por ejemplo, por pedido ya, y nos aparece un restaurante que tiene 1 estrella y otro que tiene 5 y sale lo mismo y vende lo mismo. ¿En cuál pedimos? Bueno, hoy se habla de que va a haber la posibilidad de desterrar de forma digital a los usuarios que no tengan comportamientos, es decir, que nosotros hablamos de que esto de dónde viene ya, del antiguo Roma. Nosotros debemos decir, quitarle la identidad digital a una persona, equipara lo mismo que quitarle la identidad cívica, es lo mismo que ir preso, o no se podrá ir preso, existirán multas. Bueno, todo esto que nosotros estamos hablando está dentro de un contexto globalizado que no está resuelto, seguro que no está resuelto. Los derechos humanos existen y seguirán existiendo, no es algo que nosotros vamos a ver al otro lado. Sin embargo, en el peor de los casos, siempre se irá a la justicia tradicional, que es lo que te está pasando a vos, Ariel, que tendrás que ir a la corte y pelear en Gibraltar lo de tu cliente. ¿Por qué? Porque en definitiva no existen hoy medios idóneos que nos permitan un tipo de justicia distributiva, transparente y rápida dentro de ese tipo de plataformas. Ahora, responsable hay. Empecemos a hablar justamente de eso. ¿Qué responsabilidad tiene, por ejemplo, la propia empresa? ¿Qué responsabilidad tendría Meta de que a mí me suceda eso? Y bueno, si nosotros hablamos, por ejemplo, es tanto lo que yo ya puedo hablar dentro de lo que es el derecho. Si nosotros hablamos, por ejemplo, que la ley de seguridad y higiene o la ley de riesgo de trabajo impone, incluso la ley de contrato de trabajo, el deber de indemnidad y de protección a los derechos de los trabajadores desde el punto de salud y la parte psicofísica, decirles que hay muchas empresas que ya tienen mapeada en un metaverso cuáles son todas sus estructuras, ni hablar de Tesla, ni hablar de todas las empresas bastante innovadoras, y todos los procesos que pueden realizar los operarios. Entonces, si yo te digo que tenés que realizar este proceso exacto de apretar así y de mover esta placa así, de esta forma así, hablemos de la responsabilidad que genera un accidente. Si yo te estoy dando matemáticamente en tiempo y hora cómo te tenés que mover. Si ya te estoy cuidando con más de esto, es imposible. Es más precisión no hay. Entonces, ¿cambiarán las reglas de esto? ¿Cambiarán ciertas obligaciones de indemnidad al trabajador? Hay mucho de esto que sí, que de alguna manera la tecnología va a tener que reformar. Ni hablar de cargas probatorias. Y así podemos seguir
y podemos, dígame en qué tema se siente más cómodo, investigamos sobre el tema y bueno, hablemos de ética. Hablemos de un montón de cuestiones que hoy no están perforadas por esto, pero para nosotros, en lo que somos especialistas, derecho del trabajo, derecho procesal, lo que fuere, tenemos que conocer la herramienta. Lo mismo que yo haya querido intervenir como por ejemplo, procesalista en el expediente digital, sin conocer cómo funciona el debido proceso, sin saber qué puede vulnerar en términos de acceso a la justicia la incorporación del Zoom o el Google Meet. Bueno, ¿cómo funcionan estas dos plataformas virtuales? Y bueno, una necesita tener una plataforma de Gmail, la otra no. Bueno, una es gratuita y la otra, bueno, y así, de alguna manera, para nosotros incorporar nuestra especialización, que es la regulación de conducta, y créanme que es lo que más está haciendo falta en esto, tenemos que primero conocer la tecnología. Y yo decirle que esta tecnología involucra 5G, involucra inteligencia artificial, involucra blockchain, involucra NFT, involucra economía digital, involucra lo que es conexión y un avatar, es decir, identidad digital. Y así decirle un montón de cosas. Hoy estamos preparados específicamente para comprenderlo al fenómeno. Empecemos por ahí. Y de ahí cómo nosotros vamos a incorporar nuestra especialidad, nuestro saber, que es la protección de los derechos de las personas. Bueno, acá hay, justo que hablaste de identidad digital, hay una, bueno, ese ahí supongo que está diciendo identidad autosoberana, ¿no, Leonor? Sí. ¿Cómo puedo, digamos, hablando de identidad digital autosoberana, cómo puedo monetizar mis datos en el metaverso? Pregunta Leonor. Y ya quiere que hagamos plata. Ahorita hemos dicho que hay mucha plata en el metaverso y ya queremos empezar a generar activos. Cada uno de los metaversos que por ejemplo, les fui mostrando de Decentraland, por ejemplo, el que a mí más me gusta es Roblox, si ustedes quieren participar de ese. Cada uno de ellos va teniendo, en definitiva, estructuras. Así, por ejemplo, si alguno ha visto Ready Player One, si no, véala, porque así va a comprender muchas estructuras del metaverso. Así como, por ejemplo, si bien, fíjense que si pueden interpretar que existe una policía, que aparece al último, y hay ciertas reglas que, por ejemplo, hay una regla específica que es un testamento del dueño que dice, de alguna manera, que cumpla todas estas cuestiones, se va a quedar con todos los derechos económicos que tiene esta empresa Oasis, que es el metaverso que se propone en la película. Cada una de las plataformas que nosotros utilizamos, por ejemplo, Axie Infinity, tiene algún tipo de forma de monetizar, que muchas de ellas justamente se llevan a cabo a través del Play to Earn, que por eso es que está tan gamificado el tema, es decir, hay tanto gaming dentro de lo que son las estructuras del metaverso. ¿Por qué? Porque de alguna manera vos estás prestando tu estructura tecnológica, es decir, estás utilizando tu estructura al jugar este juego de determinada manera, y algunos van a ver que tienen que darle de comer a pececitos, otros van a tener que atrapar estrellas. Es decir, cada una de las estructuras que ustedes tengan, a pesar de que puedan pasear y no realizar ninguno de esos, le va a ir permitiendo a ustedes generar algún tipo de beneficio económico. Cada uno de los, por ejemplo, de los metaversos que yo les fui nombrando, se vale y se equipara a través de un tipo de tecnología de blockchain que se traduce en una criptomoneda. Entonces, la posibilidad que ustedes tienen de monetizar a priori no es solamente incorporando, por ejemplo, su billetera virtual y comprando algún tipo de terreno, por ejemplo, en Decentraland, que podrán hacerlo y decir, bueno, así como compro un terreno acá y, bueno, de alguna manera lo monetizo después, de alguna manera también pueden generar ese tipo de riqueza, utilizando todas las plataformas del juego. De hecho, las propias marcas en las cuales ustedes pueden utilizar y gastar monedas digitales, es decir, criptomonedas, también le dan la posibilidad a ustedes de generarlas. Y bueno, y eso dependiendo cada uno de los metaversos que yo le digo. El que más me divierte a mí es Roblox. Bien. Bueno, voy a repasar dos reflexiones y después una última pregunta que tengo acá. Horacio Granero, bueno, plantea, hay que tener en cuenta que el metaverso está pensado para el 5G y si bien funciona bastante bien con fibra óptica, en lugares sin ancho de banda potable se complica el tema. Bueno, ahí hablando un poquito de neutralidad tecnológica, ¿no? Digamos, eso es una reflexión importante para hacer porque, claro, dependemos también de la infraestructura. Y Leonor, bueno, nos dice, habría que ver qué pasa si una DAO es la dueña de la organización responsable de la infracción, ¿no? Ahí cuando estabas claro, hablando. Nosotros pensamos que lo que dice ahí Leonor, que bueno, debe estar mucho más, obviamente, metida en el tema, la DAO son organizaciones autónomas descentralizadas, que son esas las siglas, digamos, que está mencionando, en donde son una tendencia dentro del ecosistema criptográfico justamente para que nosotros nos empecemos a manejar. Eso, como dice Leonor, tiene un marco legal y un tipo de regulación totalmente. Sin embargo,
para la conformación de esos DAO y establecer un tipo de finanza descentralizada, hay nuevos esquemas de negocio que se traducen ahí. Y bueno, hay que conocerlo específicamente. Y que también Pero depende sí de está bueno. la gobernanza de la plataforma. Totalmente, totalmente. Sí, Bien. es lo que funciona en definitiva, por un lado, como accionistas, digamos, entre comillas. Bien. Y acá Fernando Moyano nos pregunta, ¿considera que los poderes judiciales deberían empezar a experimentar esta tecnología por una futura implementación en los juzgados? Un saludo grande a Fernando, querido, pues él trabaja en los juegos civiles acá en Tucumán. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por la banca. Totalmente. Si vos me preguntás totalmente, yo creo que de alguna manera, si bien no incorporarla dentro del esquema productivo todavía de tribunales, sí empezar a capacitar al respecto. Nosotros nos fijamos que hoy, en algo tan sencillo como hablar de la valoración de prueba electrónica, y nosotros, pues yo me animo a tirar un estimativo de que 7 de cada 10 jueces no comprenden la diferencia entre la impugnación a un tipo de prueba digital a la impugnación en prueba que se encuentre en soporte físico. No comprenden realmente lo que implica la autoría, la licitud, la integridad, no lo comprenden, no lo comprenden. O sea, me animo a decir con total responsabilidad lo que digo. Y esto a nosotros ya nos genera una inseguridad jurídica bárbara, pero absolutamente bárbara, en la que nosotros estamos entrando. Entonces, si bien podríamos comenzar por la base, es decir, que bueno, le explicamos cómo funciona el WhatsApp Business y qué sería implementar un chatbot para el juzgado para que reduzcan 4 personas en el personal, empecemos a explicarles qué implica la Web3, qué es esto de descentralizar cosas. ¿Por qué? Porque encima nosotros estamos en una estructura tan jerárquica que a veces es muy difícil enseñar al órgano decisorio. Y la responsabilidad está a veces entre los funcionarios, los propios empleados de una justicia tan vertical. Yo creo que totalmente, Fernando, si bien me animo a decir que nadie es profeta en su propia tierra, por eso estoy dando esta charla acá en Tucumán, sí decirles de que es una obligación desde el momento en que yo soy una figura pública a favor de un servicio esencial en el cual no solamente ya me despersonalizo, ya no soy Marco Rossi, ya soy el secretario de la novena laboral. No se espera que el secretario de la novena laboral manipule una prueba, la corte y lo suba al video porque así entra en el SAE, por ejemplo. No se espera eso. Sin embargo, pasa. Y pasa porque lo sé. Lo mismo debería esta circunstancia. Acá nos pasa que el abogado litigante es el que crea derechos. Si ustedes me preguntan, ustedes vienen y nos tiran un quilombo. Esto le pasó a mi cliente y se han vulnerado estos derechos de esta forma. Y traen una estrategia súper innovadora al respecto, pero si nosotros entramos en una cabeza que no está pensada o repensada para generar un tipo de proceso en la tutela de derechos digitales, por ejemplo, como podría ser en este caso, y nosotros ya estamos hablando de que es una justicia obsoleta, una justicia que no va a llegar al fin pacificador que se busca porque no comprende el problema que se trae. Si nosotros decíamos en algún momento de que la justicia le costaba interpretar algún tipo de idioma distinto al que venía, ¿qué quiere decir esto? De que antes costaba un poco más capaz de interpretar algún tipo de pericial contable, algún tipo de pericial médica, bueno, y casualmente el juez laboralista se ha vuelto especialista en pericial médica porque va viendo baremo y va viendo incapacidad y lo sabe. Ni hablemos de cuestiones contables y así podemos analizar cuestiones de que si bien no ha sido preparado en su ciencia y aptitud, ya las conoce, ya su género lo establece. Ahora, acá yo ya estoy hablando de ceros y unos, yo ya estoy hablando de un idioma que no hay forma que lo comprenda si no se sienta a estudiarlo o a aprenderlo de la manera en que nosotros estamos acá charlando e incorporando nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque esa incorporación de digital de ceros y unos, es decir, un tipo de codificación, no está en los libros de derecho. Cómo funciona para poder establecer, si bien puedo traer un perito que me explique específicamente y con todo el cariño del mundo cómo esto funciona, para yo valerme de la experiencia común que lo trae cualquier tipo de código procesal civil y comercial o código procesal laboral, para tomar las decisiones de manera fundada, como establece cualquier sentencia, en forma congruente con los hechos planteados, y bueno, y así podríamos ir con distintos tipos de principios constitucionales, tenés que comprenderlo al hecho. De alguna manera es muy difícil que yo te traiga todo esto, y esto es parte también de la responsabilidad que creo yo que tenemos como Estado. Bien. Bueno, Marco, queda agradecerle a la asociación por el espacio, agradecerle a todos los que vinieron. Sinceramente, es ¿cómo decirlo? Para nosotros que estamos en tecnología, que nos gusta la tecnología, como vos nos definiste, Marco, tratar de aportar y compartir esto, no queda otra que agradecerte por la generosidad tuya. Apenas te propuse esta charla, dijiste que sí, pusiste tu agenda, digamos, es realmente
agradecerte infinitamente la generosidad. Digo siempre las mismas palabras porque no encuentro otra. Traté de buscar algo más rimbombante, pero se me hizo bastante básico porque realmente es así. Así que bueno, Muchísimas gracias por gracias. venir. Vamos a continuar. Tenía una placa para finalizar que se me cerró, así que va a quedar para la próxima. Por eso estaba buscando recién. Quiero agradecerle a todos. Esto es un ciclo de charlas que estamos armando. Vamos a hablar sobre blockchain, vamos a hablar sobre identidad digital autosoberana y la voy a comprometer a Leonora que venga a charlar también. ¿Cómo no? Vamos, ¿Cómo no? vamos metiéndonos en todos estos temas porque justamente lo terminó, me voy a atribuir un poco el rol de concluir esto, lo dijo Marco, acá hace falta que los jueces, los secretarios, el empleado judicial, pero sobre todo nosotros los abogados, que somos los que le damos la información a los juzgados para poder discernir nuestras cuestiones, porque es verdad, nosotros le tiramos el quilombo a ellos, tenemos que estar preparados. Y la única forma de estar preparados en términos de ceros o uno, que termina siendo prendido apagado, ¿no? Porque la computadora lo que hace es decodificar un lenguaje que nunca lo vamos a entender en lenguaje inteligible. Bueno, la única forma es a través de esto. Y hay tipos como Marco que son generosos y comparten todo lo que investigan, porque esto es investigación, más allá de lo que uno puede hacer. Gracias, nos estamos viendo y en la próxima charla también vamos a seguir profundizando un poco sobre derecho y tecnología, orientado siempre a nuestra disciplina laboral. Un abrazo para todos y gracias por estar. Gracias, Marco. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, doctor Juárez, por estar, doctor Molina, mi mamá Leonor, también se llama igual que usted, Leonor, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que me han acompañado, ha sido un placer, gracias, Ariel. Bueno, nos vemos pronto. Chao, nos vemos, gracias. Bueno, Hasta chao, chao. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Chao a todos. Chao. Chao. Chao, chao.